En Cajamarca las brechas en educación, en salud, se han incrementado en lugar de reducirse. Tenemos un sinnúmero de obras paralizadas. ¿Cómo se explica esto de que ha crecido la ejecución presupuestal, pero las brechas en los sectores más importantes no se recortan? Sí, es un tema importante lo que usted menciona, porque Cajamarca de por sí es una región que, según las últimas cifras del INEI, se mantiene relegada. La pobreza monetaria y la multidimensional se encuentra entre los peores del país. Y esto lo que muestra es que gastar más no significa gastar mejor y con impacto. El caso más notorio es el caso, por ejemplo, de salud, que ya hacía mención. En la función de salud se ha invertido más de 5.000 millones de soles en Cajamarca, gobierno nacional, regional y local, y sin embargo los indicadores de anemia, de atención en las entidades de salud pública, pues no han mejorado. El día que Cajamarca no tenga obras detenidas, y hoy día más del 50% de las obras están detenidas en Cajamarca, el día que Cajamarca no muestre plazos que se excedan, y en este caso ha habido un empeoramiento, lamentablemente, de pasar el atraso de obras de 850 días a más de 1.000 días, y el día en el cual podamos decir de que las obras se cierran y dan servicios a tiempo y a presupuesto, es el día que podemos efectivamente decir de que hay una gestión exitosa frente al gobierno regional y los gobiernos municipales. O son desafíos pendientes en Cajamarca para efectivamente mover la aguja y dejar de ser una región riquísima de recursos naturales, pero que lamentablemente es más pobre del país. Miguel, quería preguntarle por el mecanismo de obras por impuestos. En Cajamarca, las pocas obras que se han terminado de ejecutar han sido bajo este mecanismo. Desgraciadamente, cuando se hace mediante el otro mecanismo a través de la licitación que hacen las instituciones, la gran mayoría de obras, más del 90%, terminan paralizadas o a veces ni siquiera se inician. ¿Cree usted que hay que incrementar quizás el presupuesto que se designa para este mecanismo, por lo menos momentáneamente, para poder salir de esta situación compleja en la que se encuentra, en particular Cajamarca, con muchísimas obras paralizadas? Es una modalidad muy eficiente, porque de hecho está probado que las obras por impuestos tienden a tener menores sobrecostos y se tienen a ejecutar en los plazos previstos, que es uno de los problemas que la ley de contrataciones no ha logrado sortear. Y acá parte del legado de la efímera gestión del ministro de Economía que acaba de salir fue justamente incrementar los techos para poder hacer más proyectos con obras por impuestos, pero acá hay que ir en términos también de asegurar que sea un proyecto que sea, digamos, que no sea sometido a estos problemas, porque si bien el sector privado tiene, digamos, no adolece de los problemas que se tienen, hay proyectos que también acaban mal, controversias que se pueden generar, y la relación entre el Estado y el contratista es muy importante. Entonces, creo que es un instrumento único que se creó acá en el Perú y que puede pasar de los 4.000 millones de soles en el país a un monto muy, muy grande, porque acuérdense, los 4.000 millones de soles es solo apenas ni el 10% de la inversión pública que se ejecuta en un año determinado. La última, ¿qué le parece el nombramiento del nuevo premier? Me parece que se ha desperdiciado una oportunidad, es más de lo mismo. Lamentablemente estamos gobernados por un gobierno que está de espaldas al país. Creo que más bien, en lugar de mejorar al haber introducido un nivel de inestabilidad en un despacho tan sensible como Economía y Finanzas, esto muestra pues un retroceso, y la verdad es que deja con mucha, digamos, zozobra a los agentes económicos este cambio imprevisto e innecesario en mi criterio. Y en el caso del cambio del premier, habrá que ver si es que pasa el voto de confianza en el Congreso. Me imagino que sí, porque acá hay un cogobierno entre el Congreso y el gobierno que lamentablemente ninguno ha estado a la altura, y eso lo muestran las encuestas a nivel nacional. Retrocediendo en 2013, como fue ministro usted, ¿qué le faltó para que el proyecto vea la luz, tenga viabilidad en ese momento agitado de conflicto social? Mire, si uno tiene que hacer en retrospectiva qué se pudo haber hecho mejor, creo que partir de una dicotomía
de que el oro y el agua son, digamos, fines que pelean uno contra el otro, es no entender la realidad de nuestro país. Nuestro país tiene múltiples, digamos, un recurso hídrico enorme, pero mal utilizado y que se desperdicia. Y tenemos mucho oro, que por sí, y cobre, y muchos minerales que efectivamente pueden, si son bien utilizados, mejorar la calidad de las personas. Entonces lo que tenemos es que Cajamarca pudo haberse desarrollado aún más de contar con esos proyectos, y creo que hoy día que yo percibo menor conflictividad social en el país, por lo menos en esta parte del país, sería una oportunidad de que justamente se erradiquen estos mitos de que el agua se utiliza en la actividad minera o se puede contaminar. Hay obviamente casos de eso, pero más bien yo pondría el foco que hoy día el problema es en cómo evitamos que se prolifere la minería ilegal, que es la que depreda, que es la que contamina y que es va muy de la mano con la inseguridad que sufre el país. No paga impuestos. Y no paga impuestos. Entonces, creo que tenemos problemas distintos y yo veo una oportunidad, porque veo mayor conciencia de la población de cómo, qué ocurre cuando hay actividad minera y cuando no hay actividad minera formal, la situación actual, y veo que hay una oportunidad, pero esto requiere justamente que la renta minera se pueda utilizar de manera adecuada y que esto mejore la calidad de vida de los cajamarquinos. Si esto es así, entonces yo veo que hay una oportunidad muy importante hacia el futuro de tener una región mucho más boyante y que justamente aproveche y use sus recursos para el bienestar de su población. Desgraciadamente la minería ilegal sigue creciendo porque hay un silencio cómplice en Cajamarca de las autoridades. La Fiscalía de Medio Ambiente no existe, ¿no? Nos llegan notas de prensa de diferentes casos ayer, pero sobre minería ilegal no hay una sola nota, no quieren dar declaraciones. Desde el gobierno regional tampoco se pronuncian al respecto. De las municipalidades hay un mutis. ¿Por qué cree usted que se da eso? ¿Quiere decir que son cómplices de la minería ilegal o qué está pasando? Bueno, creo que da a pensar eso. Yo creo que vivimos en un país donde el Estado de Derecho se ha erosionado y estamos cada vez gobernados por mafias, y las mafias extorsionan. Entonces, vivimos lamentablemente en un país donde se ha perdido la noción del control del territorio, y tenemos casos lamentables como Patás, vecino, digamos, a la provincia de Cajabamba, donde cada vez avanzan más las economías ilegales, criminales de cierta forma, y las responsabilidades de fiscalización que recaen muchas también en los gobiernos regionales no están siendo desempeñadas a cabalidad. Y peor aún, son muchos presos de extorsión y movimientos que tienen representación política en el Congreso. Yo creo que la siguiente elección, la minería ilegal va a ser un actor clave en determinar el financiamiento de campañas, y va a haber probablemente un candidato que aglutine a ese 500.000 de personas como mínimo que dependen de esa actividad. Estamos ante una situación muy compleja, y va a depender obviamente de informarnos bien y evitar que se comience, digamos, sigamos en un patrón donde la política, digamos, cada vez es más decadente y no representa a la ciudadanía, y que le da cabida a estos grupos, digamos, que atentan contra nuestro país.